Capítulo 2, versículo 18, hermano. El tema de hoy se titula bíblicamente ¿qué significa y cuánto nos beneficia estar crucificados juntamente con Cristo? Hay dos palabras que son muy clave. La número uno es crucificado. Usted sabe que la crucifixión, hermanos, es símbolo de muerte, es símbolo de maldición, es símbolo de juicio, pero también es símbolo de sacrificio. ¿Qué le quiero decir? Hay muchas personas que se sacrifican, pero no lo hacen crucificado con Cristo. Y hay otros que se crucifican con Cristo, pero no lo hacen en sacrificio por la obra de Jesús. Entonces vamos a aprender, hermano, con la palabra de Dios, algo muy importante, que qué significa estar crucificado, y algunos datos espirituales muy importantes que tienen que ver con estar crucificado juntamente con Cristo. Hay mucha gente, hermanos, hoy en día que se sacrifica su vida en todas las áreas, hermanos, sea en lo físico, en lo económico, en lo material, en lo cualquiera, en lo matrimonio, sacrifican muchas cosas. Pero la pregunta mía es, ¿en quién es ese sacrificio? ¿Para quién es ese sacrificio? El apóstol Pablo, hermanos, es una persona que yo creo que en la Biblia es el indicado por su vida, por su trayectoria como hijo de Dios, como siervo de Dios, por todo lo que él padeció. Yo creo que Pablo es una de las personas indicadas para enseñarnos a nosotros lo que es estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Okay? Pablo escribe a la iglesia de Galacia por 4 razones. La número 1, Pablo escribe a la iglesia de Galacia, hermanos, porque la iglesia de Galacia, después de que Pablo fue usado por Dios para levantar esa iglesia, la misma iglesia lo estaban rechazando a él como un apóstol de Jesús. Y en el capítulo 1, versículo 11 al 17 del libro de Gálatas, Pablo está defendiendo su ministerio. Y él dice, el evangelio, dice, que yo les he traído no es según hombre, sino que yo lo recibí de Jesucristo. Y empieza Pablo a narrar su conversión. Porque la misma iglesia que estaba en Galacia, hermanos, la cual Dios había levantado a través del sacrificio, la entrega y la obediencia de Pablo, lo estaba negando como apóstol. Es bien triste. La segunda razón, hermanos, lo vemos en Gálatas 1, 6 al 10, cuando Pablo habla acerca de los evangelios falsos que están introduciendo a las iglesias. Pero en el versículo 10, Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pablo no solamente defiende su ministerio como apóstol a los gentiles, sino que también defiende su vida espiritual como un siervo de Jesús. Porque hay siervos de Jesús y hay personas que no son siervos de Jesucristo. Entonces Pablo les está hablando en Gálatas 1:10, donde dice, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y Pablo mismo pone su vida misma, hermano, como un ejemplo para el pueblo de Galacia, para que ellos aprendan lo que es y significa verdaderamente ser un siervo de Dios. La tercera cosa que Pablo toma en este libro de Gálatas, hermanos, es que Pablo les enseña a la iglesia de Galacia a no renunciar a ser guiado bajo el Espíritu Santo. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo exhorta a los galos y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué les enseñó a ustedes? Le dice, dejar las cosas del Espíritu para andar en la carne. Bien corrían, estaban bien sirviéndole a Cristo porque estaban en el Espíritu. Pero dentro de la iglesia de Galacia, hermanos, se introducieron falsos maestros, se introdució la religión judaica. Y ellos empezaron a introducir a la iglesia, a confundir a todo el mundo. Entonces mucha gente que estaba dentro de la iglesia empezaron bien el evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, en las iglesias hay hermanos que empiezan muy bien en el evangelio? Lo empiezan con humildad, lo empiezan con sacrificio, con entrega, están dispuestos a darlo todo por Cristo Jesús, pero a través pasa el tiempo, empiezan a bajar sus manos, y dejan de andar en el Espíritu y ahora andan en la carne. Y la otra cosa que Pablo habla acerca, hermanos, de su libro a la iglesia de Galacia, es la necesidad de estar crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Leamos Gálatas, hermanos, 2:18. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Ok, dice el 18 así. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago. Se lo voy a decir en otras palabras. Si pongo la mano en el arado y volteo a ver atrás, vuelvo a caer en el mismo lugar de donde empecé. Es lo mismo que Pedro habla en segunda de Pedro, pero Pedro lo habla de una forma un poco más fuerte. Pedro dice dice Pedro, mejor te hubiera sido no haberle conocido que conocido y volverte atrás. Dice, eso es como dice el refrán: la puerca vuelve a su cieno y el perro vuelve a su vómito. Entonces, si nosotros una vez venimos a Jesús, Él nos trajo, y nosotros aceptamos esa invitación. Al venir a Él, nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, hermanos, y en ese momento nosotros decidimos, a través de esa transacción espiritual, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, usted está dispuesto a morir al pecado, a morir al mundo, morir a la maldad, morir al yo, para que Cristo gobierne su vida. Hay mucha gente que abre su corazón a Cristo, pero no saben lo que están haciendo. Están haciendo un trato con Dios, pero ni siquiera saben las cláusulas de ese trato. Están haciendo un pacto con Cristo, pero ni siquiera saben las cláusulas que ese pacto son necesarias en ese pacto. Cuando usted abre su corazón a Jesús, usted le está diciendo a Jesús: yo muero para el mundo, para que tú seas mi Señor. Y yo muero para el pecado, para que tú seas mi Rey. Yo muero a la maldad, para que tú seas mi Señor. Yo muero a todo lo malo, para que tú gobiernes mi vida. Ese es el pacto que hacemos nosotros con Jesús cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. El problema es que al transcurrir el tiempo, hermanos, el caminar cristiano, el cristiano va cediendo poco a poco en su vida espiritual. Y todo lo que destruyó en un inicio, todo lo que le prometió a Jesús en un inicio, lo vuelve a edificar otra vez y vuelve a quedar en la misma condición como antes de venir a Jesús. Y déjeme decirle que ahora es peor. Ahora es peor, porque ahora no solamente está pecando voluntariamente, sino que ahora se ha transformado en un adversario de Cristo Jesús. Eso es lo que habla Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Que si pecaremos voluntariamente después de haber escuchado la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de dolor que ha de destruir a su adversario. Y ya no solamente el hombre se vuelve pecador, sino que es un adversario de Jesús. Y en palabras sencillas la tiene perdida. Por eso Pablo dice: si las cosas que destruí, si lo que le prometí a Jesús cuando lo acepté en mi corazón, lo que yo quité de mi vida para ser cristiano, lo vuelvo a tomar, me hago transgresor. Versículo 19. Sigamos leyendo. Porque yo por la ley soy muerto, dice Pablo, para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Entiende qué es? Una vez que usted entrega su corazón a Cristo, el otro día hablamos de Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, donde dice Pablo, también Pablo en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después dice el otro versículo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando usted viene a Jesucristo, la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús lo libra a usted de la ley del pecado y de la muerte. Usted ha pasado de muerte a salvación, a vida eterna. Usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ha dejado de ser enemigo de Dios y ahora es amigo de Cristo. Usted ha dejado de ser enemigo de Dios y ahora es hijo de Dios. Usted era un forastero sin rumbo y sin dirección, y ahora su ciudadanía está en los cielos donde está Cristo el Señor. Esa es la transacción que hay. Pero el punto todo donde está, que si usted ya tomó esa transacción, hermano, usted tiene que andar en nueva vida para Cristo Jesús. Una persona, hermano, que ha sido muerta al pecado, no tiene por qué vivir en el pecado otra vez. Cuando se vive en el pecado otra vez, es porque otra vez ha construido lo malo que había desechado en el inicio. Y eso lo que trae, hermanos, es una perdición total en la vida del cristiano. Necesitamos prestar atención en nuestra vida espiritual. Le voy a decir por qué. Porque lo que está en juego, para mí, desde mi punto de vista, las dos cosas más importantes que están en juego en nuestra vida espiritual es mi salvación. Yo quiero ser salvo, yo me quiero ir con Jesucristo, yo me quiero quedar aquí.
Y si me muero, yo no me quiero ir para el infierno. Yo me quiero ir con Cristo. No sé usted, pero yo sí. Y la otra, mi familia. Esto incluye mi esposa, incluye mi familia, la familia de mi esposa. Entonces, mientras yo esté perseverando y esté creyéndole a Dios y esté sirviéndole a Dios, mi familia, mi esposa, yo y la familia de mi esposa tienen esperanza. ¿Sabe por qué? Porque solamente cree, dice Jesús, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si yo dejo de creer, ¿qué esperanza tiene la gente que nunca ha conocido a Jesús? Lo que le quiero decir, alguien tiene que pagar el precio. Y quizá le toque a usted. ¿Sabe quién pagó el precio para que usted estuviera aquí? Lo pagó Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera pagado el precio en la cruz, usted y yo no estuviéramos acá. Alguien debía ser sacrificado. Ahora, para que su vida espiritual se mantenga de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y para que su familia salga de las tinieblas y sea parte del reino de la luz, usted necesita pagar el precio o pelear la batalla por ellos. Amén. Piense bien, le voy a decir por qué, porque vale la pena. Vale la pena. Póngase a pensar en algo. ¿Cuál de sus familias, hijos, hermanos, padres, tíos, cuál de ellos usted quisiera que se fuera al infierno? Mencióname uno. Y si usted tiene la oportunidad para que él pueda venir a Jesús, ¿qué debemos hacer? Entonces la pregunta mía es, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena. Yo si no fuera cristiano, si tuviera la misma edad que tenía cuando se en sus 19 años, iniciar otra vez la oferta, yo toda carrera aceptaría a Jesús. Porque yo sé que mi familia no solo está protegida y cubierta con la sangre de Jesús. Mi familia está en las manos de Dios y tarde que temprano mi familia viene a los pies de Jesucristo. Yo necesito permanecer en la voluntad de Dios, creyéndole a Dios, para que esa promesa se active en mi familia, en mi vida, y podamos irnos con Cristo Jesús. Amén. Versículo que sigue, dice el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Les dije anteriormente que crucificación significa juicio, maldición, sacrificio, significa esfuerzo y muerte. Ahora, pregúntese usted esto, hermano: ¿por qué mucha gente lo sacrifica todo, pero no por Jesucristo? Hay gente que está dispuesto a darlo todo y no sé por qué. Nada de este mundo vale la pena sacrificarse a morir como por Cristo Jesús. En cierta ocasión el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, a cambio de esto que vamos a tener. Y Jesús le dijo: mira, de cierto os digo, recibiréis 100 veces más de los que has dejado en esta tierra y la vida eterna en el futuro. Amén. Si hay algo que vale la pena en el cual tú sacrifiques tu salud, sacrifiques tu vida, tu tiempo, tu conocimiento, tu juventud, lo que tengas, sacrificarlo es por Cristo Jesús. Porque eso es sembrar una semilla correctamente en el reino de Dios. Y cuando tú siembras correctamente, mira hermano, tarde que temprano viene el fruto de tus cosechas. Y te voy a decir por dónde empieza, para que tengas un poquito más de motivación. Empieza por tu familia. Por tu familia, hermano. Nadie de los que estamos aquí queremos que nuestra familia se pierda. No deje de orar por ellos. No deje de apartarse del pecado. No deje de creer a Dios. Siga creyendo, sírvale a Dios cuando las fuerzas no le den. Aunque tu mente diga no, dice el hermano Ángel, tu corazón que diga sí. Échele para adelante, hermano, no se eche para atrás. Porque estamos tan cerca, hermanos, de que Jesús levante su iglesia, que no es el tiempo de voltear a ver atrás. No es el tiempo de voltear a ver atrás. Es el tiempo de alzar nuestros ojos al cielo y saber que de allá arriba viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Y le voy a explicar algo: no solamente viene por usted. Aunque le guste o no le guste al diablo, Cristo también viene por tu familia y mi familia. Él viene por nuestra familia. Vale la pena, hermanos, estar crucificado juntamente con Cristo Jesús.
no crucificado solamente porque queremos crucificar a nosotros. Hay que hacerlo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Sigamos leyendo pues. Dice, y ya no vivo yo. Hablando de que crucifixión es símbolo de muerte. Si está muerto, ya no vive. Right? Pero cuando Pablo dice eso, lo habla espiritualmente. O sea que espiritualmente ya no le servimos más al pecado. Espiritualmente le servimos a Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo dice, mire, vive en mí. Cristo no puede estar, hermano, viviendo un cuerpo que está muerto. No se puede. Cuando Cristo entra al cuerpo de una persona, Cristo le trae vida a ese cuerpo. Amén. Y vida en abundancia. ¿Qué le quiero decir? Una persona que dice tener a Cristo Jesús y está practicando consciente y voluntariamente el pecado, está muerto espiritualmente. Eso habla de Efesios capítulo 2. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en vuestros pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo. Efesios capítulo 2. Entonces, una persona que está practicando el pecado consciente y voluntariamente está muerta espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la pregunta mía que yo hago es esta: si está muerto espiritualmente, entonces ¿habita Jesús en su vida? No, no está ahí. Porque si estuviera ahí, estuviera vida, no tuviera muerte. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso Juan habla en San Juan capítulo 3, primera de Juan 3, Juan dice que el que viene a Jesús, dice que no practica el pecado porque la simiente está en él y no puede pecar. Lean, primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Dice que el que tiene a Cristo en su corazón, la simiente, dice que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque permanece en Él. ¿Por qué? Porque la simiente está en Él y porque no puede pecar. No puede. Entonces, si Jesús está en tu corazón, si usted ya murió al pecado, al mundo, a la maldad, para que Cristo viviera en ti, tiene que haber vida en ti y vida en abundancia. Pero cuando una persona empieza a pecar consciente y voluntariamente porque quiere hacerlo, porque le place hacerlo, ¿en qué punto está Jesús en esa ecuación? No está ahí. Porque decidimos entrar al pecado y al entrar al pecado sale Jesús. Debemos de permanecer en la verdad, permanecer en la santidad, permanecer en la obediencia de Jesús. Ahora, yo no estoy hablando de que usted no peque. Si usted peca, yo peco. Estoy hablando de aquella persona que peca consciente y voluntariamente, que se deleite en pecar. Usted y yo pecamos. Somos imperfectos, somos débiles, somos frágiles. That's right, es cierto. Pero cuando alguien tiene un sistema de vida, un sistema de conducta, que todos los días, y consciente, y le da, no creo que eso esté en su corazón. Porque si estuviera en su corazón, no practicara el pecado. Sigamos leyendo. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora soy como ser humano, se traduce así. Lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, ponga atención a esto, man. Antes, cuando usted no era cristiano, ¿de qué manera usaba su tiempo? ¿De qué manera usaba su mente, su corazón, sus palabras, sus sentimientos, su voluntad, todo? Yo le aseguro que la mayoría de nosotros lo usábamos equivocadamente. La mayoría lo usábamos equivocadamente. Ahora, cuando venimos a Jesucristo y estamos crucificados juntamente con Él, cuando estamos muertos al yo para que Cristo viva en nosotros, ahora todo lo que somos lo hacemos para Él. Vivimos para Él. Entonces, todo lo que tú haces como hijo de Dios, lo tienes que hacer en el nombre de Jesús y para la gloria de Él. Una persona que está muerta no se puede enaltecer a sí mismo. Una persona que está muerta no puede amar el pecado porque está muerto. Alguien que está muerto no puede buscar los aplausos de la gente porque está muerto. Igual pasa con nosotros. Cuando estamos muertos espiritualmente, no nos llama la atención ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que dicen ser cristianos y quieren ser el centro de toda reunión? ¿Qué hacemos con ellos? No caben en esa ecuación. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está reinando en su cuerpo mortal. Cuando morimos al pecado, hermano, ni siquiera nos damos cuenta que existe la vanagloria, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Para nosotros no existe. Es como un niño
Usted habla con un niño de 2 años, 3 años, y dígale que le explique acerca de eso que le estoy explicando. No sabe qué es, porque es inocente en su corazón. Morir al pecado, estar crucificado con Jesús, nos regresa la inocencia que perdimos cuando empezamos a pecar en nuestra vida como seres humanos. Y como ya somos inocentes en nuestra mente, nuestro corazón no está inclinado hacia el mal, hacia la vanidad de este mundo. Está inclinado a amar y servir exclusivamente a Cristo el Señor. Pablo decía: lo que antes yo vivía para la carne, para satisfacer la carne, para alimentar mi yo, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Es una evidencia de estar crucificado juntamente con Cristo. Cuando uno está crucificado juntamente con Cristo, todo lo que hace, sea de hecho, de palabra, lo hace como para el Señor. Para el Señor. Pero si permitimos que el hombre viejo tome control de nuestra vida, empezamos a demandar algo de lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos cosas en la iglesia, servimos porque amamos a Dios. Y lo hacemos para la gloria de Dios, no para la gloria y honra de ningún ser humano. Porque somos siervos de Jesucristo. Entonces, estar crucificado con Jesucristo incluye todo eso. Morir a tu propia agenda para que tu vida se mueva conforme a la agenda de Cristo Jesús. Usted tiene que moverse conforme a lo que Jesús le diga, no conforme a lo que la sociedad dice o lo que nosotros pensamos como seres humanos, sino lo que Cristo está diciendo que tenemos que hacer en todo nuestro diario vivir. Sigamos leyendo. Dice la Biblia: en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vámonos al libro de Colosenses 3:15, hermano. 3:5 el 10. Una de las cosas importantes, hermano, de morir al yo, es que, de estar crucificado juntamente con Cristo, es que nosotros sacrificamos, renunciamos voluntariamente a los deseos de la carne para servir a Dios en santidad. Yo dije el otro día esto: no podemos nosotros tocar a Dios con la mano sucia. Santiago hablaba de esto el otro día. Santiago habla algo que es tremendo. Y Santiago dice: con la misma boca con que alabamos a Dios, con esa maldecimos a los hombres. ¿Cómo podemos servir a Dios, hermanos? ¿Cómo podemos venir a la iglesia y levantar nuestras manos al cielo si nuestro corazón está molesto con otra persona? ¿Tú sabes lo que dice Jesús? Cuando vengamos a la iglesia y tengamos una ofrenda al Señor, puede ser una ofrenda monetaria, puede ser un ayuno, puede ser adoración, puede ser alabanzas a nuestro Dios, puede ser cualquier tipo de servicio que usted traiga a la casa de Dios. ¿Tú sabes lo que dice Jesús? ¿Nos dice Jesús a nosotros? Dice que dejemos la ofrenda en el altar. Si tenemos algo en contra del hermano, vayamos, pidámosle perdón, perdonémoslo y después ofrezcámosle a Dios esto, la ofrenda. En palabras sencillas, hermanos, todo lo que nosotros hacemos como cristianos, mientras nuestro corazón está comprometido con la maldad para con Dios y para con el prójimo, todo lo que hacemos para Dios no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, hermanos. Entonces, para que usted y yo podamos servir a Dios, tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. ¿Y qué significa eso? Tener que renunciar, hacer morir en nosotros todo lo terrenal. No dice que Dios lo hace morir, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Okay. Dice así el 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacedlo morir. Pégale un balazo, hombre. Sí, hombre, yo le voy a la pistola. Romanos 3:18, métale un solo pedazo y ya está. Ya de una vez, se acabó esto. Pero lo que le quiero, ¿sabe qué dice Pablo en Colosenses? Que si nosotros no tenemos la intención de morir a eso, nunca va a pasar. Nunca. Podemos escuchar, podemos entender la verdad, incluso podemos experimentar las consecuencias negativas de nuestras malas acciones, y estaba a golpe la vida, y va a golpe, y va a golpe, y va a golpe. Va moretones el cuerpo, hermano, hablando espiritualmente. Pero si no queremos morir a lo terrenal, así tenemos todo morateado, nunca vamos a renunciar.
Es que es una decisión de nosotros. Es una decisión. Estar crucificado con Cristo es una decisión. Usted decide ir a la cruz con Cristo Jesús. Usted decide ir a la cruz. ¿Sabe que a Jesús no lo llevaron a la fuerza? A Él le propusieron el proyecto desde antes de la fundación del mundo y Él aceptó morir en la cruz. Él no fue obligado a la fuerza, a la cruz, perdón. Él fue voluntariamente a la cruz para en ese sacrificio traernos salvación a nosotros. Pues usted tiene que ir a la cruz voluntariamente. Tiene que darse cuenta que es lo que le conviene a usted. Mientras lo terrenal no muera en nosotros, no podemos servir a Dios con integridad. Mire, sigamos leyendo. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Note que le llama hijos, pero le llama hijos de desobediencia. Porque hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. ¿Usted ha escuchado esto que la gente muchas veces usa y dice: ay, yo era la oveja negra de la familia? ¿Ha escuchado eso? ¿Usted se ve cuántas ovejas negras hay en las iglesias? Todas pintarrajeadas. Y la ira de Dios, dice la Biblia, viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, si sabe lo correcto y hace lo contrario, es desobediencia. Y mira, hermanos, es cosa de tiempo para que empecemos a experimentar, hermanos, los juicios de Dios. Sigamos leyendo, porque esto ya se puso bonito. Dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Éramos, ahora no. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que la manera de cómo podemos nosotros, hermanos, despojarnos de lo terrenal, hacer morir lo terrenal, es despojarnos del hombre viejo. Porque el hombre viejo está viciado conforme a los deseos de la carne. El hombre viejo. El hombre nuevo está ansioso por hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí recuerda cuando usted estaba todavía en el primer amor? Cuando aceptó a Jesús, qué bonito era, ¿verdad? Queríamos que todos los días hubiera servicio. Queríamos ayunar hasta dormido, hermanos. Orar, miren, nos acostábamos y con la Biblia en la cabecera ahí, miren, hermanos. Hoy no es así, hoy se da con el control de la televisión aquí a la orilla. ¿Verdad que es cierto? Y la Biblia, no se sabe, quizás está debajo del sofá. Ah, sabe. Hoy, hermano, yo lo veo muy triste, 2 días por semana a la iglesia. Lo veo muy triste. Porque usted no come 2 veces por semana. ¿Quién come 2 veces por semana? No, hombre, hermano Ángel, ¿para qué le cuento, mi hermano? Ese como 5 veces cada mediodía. Pero imagínese que usted comiera solo 2 veces por semana. ¿Qué pasaría? ¿Verdad que nos debilitaríamos? Quizás nos venga anemia, qué sé yo, leucemia y nos morimos. Hay muchos cristianos que tienen mucha anemia espiritual. Tienen hasta leucemia, su sangre se convirtió en agua ya, porque no se alimentan correctamente. ¿Saben cuál es el alimento, la nutrición espiritual para nuestra vida? Es la palabra de Dios. Habla primera de Pedro 2:1, hemos hablado mucho sobre eso. Pedro dice: alimentados, dice, desean como niños espirituales la leche espiritual no adulterada, para que puedas crecer para salvación. Es la palabra. ¿Qué tiempo le damos a la palabra? ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente? Cuando el hombre viejo toma control de nuestras vidas, el hombre nuevo, esa nueva criatura va desapareciendo. Va desapareciendo. Al punto que llegamos a donde empezamos, llegamos. Entonces nuestra vida no es para regresar, nuestra vida es para seguir adelante. ¿Sabe usted lo que significa el bautismo en agua? Muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. Todos fuimos bautizados ya. Todos.
Entonces, cuando usted se va a bautizar, usted debe saber lo que significa eso, para que usted entienda las cláusulas que hay en el pacto que hizo usted con Dios. Son cláusulas. Dios es fiel. Dios promete cada cosa que Él te dijo que iba a hacer. Espéralo, porque Él lo va a hacer. No, Él es fiel. Dice la Biblia que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Hemos sido fieles a Dios en esas cláusulas que nosotros firmamos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en morir y sepultar al hombre viejo para vivir como nueva criatura. Si dejamos que el hombre viejo se salga del agua y venga otra vez a nuestra vida, olvídate, regresamos a donde estábamos. Y no nos va a gustar, ni siquiera nos va a gustar que nos hablen del sacrificio de la cruz. Porque hay muchas personas que hoy en día no predican sobre el sacrificio de la cruz, porque creen de que el evangelio todo es vacilón, todo es diversión, todo es prosperidad, todo es bendición y no hay problema. Ese no es el evangelio de la cruz. Ese no es el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz es sacrificio, es entrega, es morir al yo, es rendirse a la voluntad de Dios, es decirle no al pecado, es decirle no al mundo, es decirle: Padre, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Señor, sabes que estoy cansado, no tengo dinero, estoy enfermo, pero ¿qué quieres que yo haga? Eso es el evangelio. Ese es el evangelio. Cuando una persona, el hombre viejo, regresa a su vida, no quieren que le hablen nunca del mensaje de la cruz. Nunca. Vamos a Gálatas 5:24. Entonces, para atrás. Otra cosa muy importante en cuanto al estar crucificado juntamente con Cristo es que significa, hermano, morir al yo, al ego. Así es. Estar crucificado con Cristo es morir al yo. No solamente es renunciar a los deseos de la carne, sino decir al yo no más. Mi vida es para Cristo Jesús. No podemos permitir que el diablo nos meta en la cabeza esa idea de pensar que somos personas súper especiales en la iglesia más que otros. No lo somos. No lo somos. Yo estoy predicando aquí, ¿sabe por qué? Porque para siempre es su misericordia. Por eso, todo lo que hagamos, hermano, hay que procurar hacerlo con humildad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero, dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunta: ¿y los que no son de Cristo? Y la otra pregunta, que es la más mejor: si una persona me dice que es cristiano y todavía anda en la carne y anda conforme a sus pasiones, ¿en qué lugar lo ponemos? Los que son de Cristo, dice la Biblia, han crucificado la carne y sus pasiones. Ok. Y los que no han crucificado su carne y sus pasiones, ¿en dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos a aquel que dice que es cristiano y todavía anda en la carne y no anda en el espíritu? ¿A dónde lo ponemos? Y en ese punto, ¿dónde lo ponemos? Es complejo, ¿verdad? Es complejo, hermanos. Porque yo te voy a explicar algo, hermanos. El mayor enemigo que tú tienes en tu vida no es el diablo. Eres tú mismo. Es la carne que está en ti. Ese es el mayor enemigo que está en ti y en mí. ¿Saben qué dijo Pablo en Romanos capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando le preguntaron a Martín Lutero, porque lo iban a llevar a juicio, porque Martín Lutero se rebeló en contra de la Iglesia Católica, poniendo las 95 tesis en el templo, le iban a llevar a juicio, y le dijo un compañero de Martín Lutero: ¿le tienes temor al Papa? No. ¿Le tienes temor al Rey? No. ¿Le tienes temor al alguacil? No. ¿A qué le tienes temor? Y dijo: lo único que tengo temor yo en mi vida es que mi corazón le falle a mi Señor Jesús. Eso es lo que debe estar preocupado tu vida y mi vida, hermanos. En eso preocúpate. Porque el día que nosotros vayamos a la presencia de Dios, nadie de esta tierra
ni te va a poder ayudar, ni te va a poder salvar, ni te va a poder condenar. Nadie. Nosotros vamos a ir a estar cara a cara ante el juez eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y Él, mire hermano, nos va a pedir cuenta de cada una de las cosas que hicimos. De cada una de las cosas que hicimos. Si en vida le pedimos perdón a Dios en Cristo Jesús y nos apartamos del pecado, porque hay gente que pide perdón pero sigue pecando, entonces, ¿para qué lo hace? Dice Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Si usted y yo pedimos perdón, Padre, yo te fallé, yo lo hice, yo quiero pedirte perdón, Señor, perdóname, límpiame, y voy a hacer todo el esfuerzo con tu ayuda para no volver atrás. Eso es lo que consta delante de los ojos de Dios. Cuando usted va a la presencia de Dios, todo eso ha sido borrado por la sangre de Jesús. Entonces no hay nada, está vacío. Por eso Pablo dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Él, nadie nos puede condenar. Pero la otra parte dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué le quiero decir? ¿O qué quiso decir Pablo? Que yo le puedo decir a usted: yo estoy en Cristo Jesús y nadie me puede condenar. Eso ya es bonito, ¿verdad? Y todos queremos eso. Pero ¿qué pasaría si yo ando conforme a la carne y no conforme al Espíritu? Lo que estoy es recitando un versículo bíblico, pero no lo estoy viviendo en mi vida. Por eso Pablo dice: haced morir todo lo terrenal en vosotros. Hacedlo morir. Los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones. Si somos de Cristo, hemos crucificado la carne. La carne te dice miente y tú le dices no. La carne te dice haz esto y tú le dices no. Te llama a pecar y tú le dices no, porque estás muerto. Muertos al pecado y vivo para Cristo Jesús. Y una vez que tú estás muerto al pecado y vivo para Jesús, tú puedes servir a Dios con tus manos limpias. No se puede servir a Dios con las manos sucias. No se puede. Te lo voy a poner de esta manera. Si yo quiero hablarle a usted de santidad, si yo quiero hablarle a usted de obediencia, yo quiero hablarle a usted de servicio, pero yo estoy mal con Dios, ¿qué cree que dice Dios? Te voy a decir qué dice Dios. Primeramente, predícate tú mismo y después le predicas a la iglesia. ¿Entendió eso? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. No lo puede guiar. Para que usted pueda ayudar a una persona que está ciega, usted necesita mirar bien. Yo también. Así es la vida espiritual. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Tenemos que empezar por nosotros. Empezar por nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Y cuando venimos a Jesús, Él nos da su perdón, su gracia, su amor, su poder, su bondad. Nos da de todo. Cuando venimos a Jesús y permanecemos en Él, entonces podemos transferir esa bendición a otras personas. Pero si yo no la tengo, ¿cómo la reparto? Necesitamos morir primeramente al yo, sacrificar, crucificar nuestra carne, para después ayudar al que tiene necesidad. Empecemos por nosotros mismos, por nuestro hogar, y después sigamos con la iglesia. Amén, hermanos. Y dice el versículo que sigue. ¿Cuál es? Es el 26, ¿verdad? 25. Si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, si recibimos vida por el Espíritu, vivamos en Él. Si Él es el que nos dio la vida, vivamos en Él. ¿Okay? Y el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque eso es fruto, evidencia de la carne, y es fruto de que no hay ningún tipo de crucifixión carnal en la vida de un hijo de Dios. Segunda de Corintios 4, vámonos. Otra cosa muy importante de estar crucificado con Cristo, y es una de las cosas que muchas personas no quieren pasar, y te voy a decir qué es. Cuando tú estás crucificado con Cristo Jesús, espiritualmente, escúchate así, espiritualmente, donde quiera que tú vayas, tú llevas la muerte de Cristo.
Donde quiera que tú vayas, tú llevas la muerte de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, por causa de ti somos contados para ovejas al matadero. Somos muertos por ti todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que usted crucifique su vida humana en la cruz y en su cuerpo lleve la muerte de Jesús, para que donde quiera que usted vaya, la gente que lo rodea pueda encontrar la vida a través de su sacrificio. Pues expliqué esto al inicio, hermano. Estar crucificado con Cristo no solamente es morir, sino sacrificarse por algo o por alguien. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios, estamos crucificados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Para Cristo. Cuando usted se esfuerza, usted ayuna, usted se levanta por la mañana a orar, usted hace cosas, hermano, que humanamente usted no está en la disponibilidad para hacerla. Usted lleva en su cuerpo, hermano, la marca de Cristo Jesús. Y donde quiera que usted vaya, la gente va encontrando la vida, porque usted lleva la muerte de Jesús al mundo. Mire lo que dice Pablo en el libro 2 de Corintios 4, versículo 8 al 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí voy, el 10. Esta atención. Llevando en el cuerpo siempre, de su casa a la iglesia solamente, por todas partes, hermano, la muerte de Jesús. Si no está crucificado con Cristo, no puede llevar la muerte de Cristo en su corazón. Y como no lleva la muerte, no puede dar vida a nadie. Dice Jesús en San Juan, para que el grano de trigo pueda producir, tiene que morir primero, porque si el grano de trigo no muere, no puede llevar frutos. Si usted y yo no morimos a lo carnal, no podemos llevar frutos nunca. El problema, ¿sabe dónde está? Que no solamente estamos en problema nosotros, sino que también las personas que están a nuestro alrededor no tienen esperanza. No la tienen. Por la simple razón de que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos. Si yo le digo a usted, hermano, regáleme $100,000, a ver, démelo. No lo tiene. Y aunque lo tuviera, se lo deja para usted. No va a ser que me lo da. ¿Verdad que no? Pero si tuviera muchísimo más de $100,000, muchísimo más, ¿ok? Y tuviera un buen corazón, yo se lo voy a dar antes, se lo regalo todo. Pero no puede dar lo que no tiene. Y yo no le puedo pedir lo que usted no tiene. Dios no te puede pedir lo que tú no tienes. Él primero te da para después pedirte. Y la única manera para que tú lleves frutos a Dios, para que la gente sea salvo a través de ti, es que tú mueras primero. Te lo voy a poner sencillo. Tu misma familia, hermano, mira, tu misma familia va a alcanzar la vida a través de Jesús cuando tú ya decidiste morir. ¿Entiendes esto? Si tú vives en tu casa y todavía estás pecando y estás viviendo lo terrenal, lo carnal, lo que le está llevando a tus hijos es la muerte a tu casa. Llévale santidad a tus hijos. Llévale la verdad a tus hijos. Muere a lo carnal. Crucifica tu carne para que tus hijos, tu familia puedan ver en ti y recibir de ti la vida que es en Cristo Jesús. Pero si no estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra familia, no lo vamos a hacer por nadie. Por nadie, hermanos. Créanme que sí. Yo voy a darle algo en mi testimonio. Yo pasé 16 años sirviéndole a Dios. 16 años. Tengo 28 ahorita. No había ni uno convertido en mi familia. No tienes idea qué cosa se siente. Y yo te voy a explicar algo, hermano, para la gloria del Señor. Yo acepté a Jesús y lo acepté de veras. De veras. Yo voy a servir a Dios y voy a darle con todo. Y hasta cuando tenga las fuerzas y las posibilidades, yo le voy a dar. Yo no estoy para voltear a ver atrás y de atrás vengo. Pero te voy a explicar algo. 16 años y le decía a Dios, Señor, hay personas que aceptan a Jesucristo hoy y a la semana su familia está en la iglesia. Y yo 16 años, créame, sirviéndole a Dios, hermanos. Créame que sirviéndole a Dios.
Mire, pero siempre tenía paciencia. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios es real. Él va a hacer lo que va a hacer en el tiempo que lo va a hacer. Nunca dudé de Jesús. Hoy en día hay muchos de mi familia que son cristianos. Y los demás están en la lista de espera porque Cristo ya les puso la señal. Amén. Ellos van a venir porque van a venir. Ellos no se mandan solos. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Puede mucho. Créame que sí, hermanos. Usted debe ser en la voluntad de Dios. Haga lo correcto. Haga lo que Dios le manda hacer. Lleve la muerte de Cristo todo el tiempo en su vida. Y toda la gente a su alrededor se va a encontrar con la vida a través de usted. Sigamos leyendo aquí. Dice así, ¿dónde estamos? Ayúdenme. El 10. Ok, porque es necesario, dice, no es 4:10. 4:10. Ahí yo estoy en el 5, perdón. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por qué causa? Por la causa de Jesús. A mí a veces me da un poquito de tristeza, hermano, de personas que dicen en México se agüitan, ¿no? Se desaniman y hasta se van de la iglesia porque alguien les dijo algo malo, ¿no? Por algo tan insignificante. Dice el apóstol Pedro que cuando sufrimos por la causa de Jesús somos bienaventurados. Que no nos avergoncemos sufrir por la causa de Jesús. Entonces, lo que está pasando con pueblo ahorita, que ellos quieren una iglesia donde todo lo que tienen son arcángeles, serafines, puro Gabriel, Miguel, pura gente de ese nivel. No se va a poder. No se va a poder. No hay iglesias perfectas. Y es una evidencia que son personas muy frágiles, que no quieren llevar en su cuerpo la muerte de Cristo. Y es lo que yo me quedo pensando muchas veces, hermanos. Si nosotros como cristianos no peleamos la batalla por nuestra propia vida espiritual, no vamos a pelear por nadie. No lo vamos a hacer. Si yo no aprendo a pedir perdón y perdonar al que me ofende, ¿en qué iglesia voy a caber? No hay. Entonces, cuando uno padece persecución o algún tipo de mal, por imprudencia, por insensatez, por lo que sea de alguien, sencillamente perdónelo, Dios lo perdone y lo bendiga en el nombre. Síganle para adelante, no se martirice la vida. ¿Sí entienden? Hay que pelear la batalla de la fe. Hay que echarle ganas en el nombre de Jesús. No hay que voltear a ver atrás, ni bajar la mano solo porque alguien se portó bien y se portó mal. Mi vida, su vida debe depender de lo que Cristo hizo en la cruz, no de lo que la gente hace o deja de hacer. Siempre he dicho esto, hermano, cuando alguien te critica o te hace algún mal, solamente ten conciencia de que lo que está haciendo no tiene la razón. Si tiene la razón, entonces preocupémonos para arreglar nuestra vida, pero si no la tienen, tú vives feliz, no dependa de lo que la gente dice. No dependa de eso, depende de Dios, depende de Jesús. ¿Ok, hermanos? Ok, estamos en el 10, ¿verdad? Dice el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y dice, y en vosotros la vida. ¿Entiende? Recuerda lo que le dije a usted, lo he dicho como otra vez aquí. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Alguien? ¿Usted está listo para pagarlo por Jesús? ¿Está listo para pagarlo por su familia? Tiene que levantarse por la mañana, tiene que meterse a ayunar, meterse a orar, servir a Dios, hacer lo que Dios le manda hacer. Tiene que pagar el precio, hermano. Si usted ama a su familia, pague el precio por ellos. Páguelo, hermano, vale la pena. Pero si yo quiero que venga mi familia a Jesús, pero si Jesús me manda a hacer cosas y yo no lo hago,
si no estoy orando por ellos, no estoy ayunando por ellos, no estoy luchando por ellos, ¿qué esperanza tienen? Pablo dice que la muerte se manifiesta en nosotros y la vida en vosotros. O sea que la gente es alcanzada por Cristo porque tú te sacrificas para que ellos reciban el mensaje del Evangelio. Pero si tú y yo no lo hacemos, nadie tiene esperanza. Vámonos a Romanos, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. La otra cosa muy importante, hermanos, en esto es que cuando nosotros crucificamos nuestra vida juntamente con Cristo, somos sepultados en Cristo Jesús para vivir en nueva vida. Y no solamente eso, sino para que nuestros cuerpos, todos nuestros seres, hermanos, esté como un instrumento de la justicia de Dios. Mira Romanos capítulo 6, hermanos, versículo 1 al 4. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren qué tremendo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si no aprendemos a crucificar nuestra vida, a ser sepultado con Cristo, no podemos andar en vida nueva. El problema es que también estamos expuestos a ser crucificados con Cristo en un tiempo, ser sepultado con Cristo por medio del bautismo y a través del tiempo volver otra vez a la vida antigua. Yo hablaba un día con una persona que dijo que se quería bautizar y le dije, no lo haga, no se bautice. No, pues es lo bueno. No, para usted no lo haga, por dos razones. Número uno, usted no es cristiano. Y si usted se bautiza, lo que le van a dar es un chapuzón, pero no es un bautismo. Y número dos, ¿usted ha visto por casualidad que alguien entierre a alguien vivo? Y dice, no, tiene que morir. Exacto. Para que usted sea sepultado en las aguas bautismales juntamente con Jesús, necesita primero morir. ¿A quién? Al pecado, al mundo, a la maldad, a los deseos de la carne y al hombre viejo. Si no ha muerto, no se meta al agua, porque lo que se va a dar es un chapuzón nomás. ¿Cuánta gente en las iglesias se le han dado chapuzones, hermano, con agua calientita para que se relaje, pero nunca han muerto al hombre viejo? ¿Sabe qué pasa? Lo meten y sale un viejo bien bañado. Sí, quizás no se bañaba el viejo y salió el viejo bien bañado, porque no ha nacido de nuevo. Para que sea sepultado juntamente con Cristo, necesitamos crucificar nuestros deseos de la carne juntamente con Él en la cruz, para ser sepultado con Jesús. Eso es el bautismo, pero después que salimos de las aguas del bautismo, es para que andemos y vivamos en justicia. Entonces, ¿dónde cabe aquella persona que se bautiza y sigue amando el pecado y sigue amando el mundo y sigue haciendo lo que él quiere hacer? Es porque el hombre viejo, hermano, miren, no fue sepultado. Sepultaron al nuevo y se levantó el viejo. Y eso es lo que pasó. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas si estamos en Cristo Jesús. O sea, no puede una persona pensar que va a vivir como nueva vida, como nueva criatura, si no ha muerto al yo primero. Y si ya murió al yo, a los deseos de la carne, a lo terrenal, crucificó las pasiones de la carne con Cristo Jesús, mediante ser crucificado con Él, tiene que permanecer como nueva criatura en Cristo el Señor. ¿Por qué volver atrás? Si somos nuevas criaturas, tenemos que dar frutos como nuevas criaturas.
Tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Mire, sigamos leyendo. Dice el 5, ¿verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo haremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice Pablo 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado. En otras palabras, nosotros un propósito. Morimos con una visión. Cristo murió con un propósito, Él murió con una visión, Él tenía un objetivo claro por el cual morir. Si nosotros no sabemos ni a dónde vamos, nunca nos vamos a ofrecer para morir. Tiene que haber un propósito en tu vida. Si tú dices, hermano, yo quiero servir a Dios, y hasta el día de hoy no lo he podido hacer porque he cometido errores, pero lo quiero hacer correctamente, es muy sencillo. Váyase a la cruz y crucifíquese con Jesús. Mate ese hombre viejo. Es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Si no crucificamos la carne, si no crucificamos al hombre viejo, no podemos vivir como nueva criatura. No se puede, no se puede. Hay que morir al hombre viejo. Porque el hombre viejo está deseoso de pecar, ama el mundo y las cosas del mundo. El hombre nuevo ama a Cristo y las cosas que son de Cristo. Sigamos leyendo. Dice, sabiendo que estamos en el 6, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es lo que Pablo habló en Gálatas capítulo 3, versículo 18. Si lo que yo destruí lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hay personas que se bautizan, hermano, y dejan que el hombre viejo se vaya allá en las aguas bautismales. Ahí se va. Pero hay gente que se va y van a sacar al hombre viejo para seguir pecando. Ay, déjelo que se lo coman los pescados y los cocodrilos, todas las cosas, hombre. Ya estaba tan viejo todo con reumatismo, déjalo que se lo lleve. Viva como nueva criatura, hombre. Digamos pues. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. ¿Quién no quiere eso? Necesitamos nosotros crucificar los deseos de la carne. Le voy a decir una de las maneras muy efectivas para crucificar los deseos de la carne. Póngase a ayunar y póngase a orar y verá cómo se somete la carne a la voluntad de Dios. Cuando la carne le dice, haz esto, y usted le diga, no, porque Dios me dijo que hiciera esto. La carne le diga, ay, métate cómodo, no te preocupes, quédate tranquilo, y le diga a usted, no, yo me levanto y voy a hacer lo que Dios dice. Siempre llévele la contraria a lo que la carne quiere, lo que la carne le pide. Todo el tiempo. Cuando usted aprende, usted tiene ese dominio propio en acción y le dice no a los deseos de la carne para decirle a Jesús, es porque usted está camino a ser crucificado o está crucificado juntamente con Cristo Jesús. La mayoría, hermanos, créanme, más del 90% de la desobediencia de los hijos de Dios, ¿sabe por qué es? Por satisfacer los deseos de la carne. Más del 90% del pecado que comete el pueblo de Dios es porque quiere satisfacer los deseos de la carne. Y usted puede decir, hombre, ¿y cómo hago? Sencillo, crucifique su cuerpo, llévelo a la cruz y dígale, Señor, de aquí en adelante ya no vivo para mí, ahora vivo exclusivamente para darte gloria a ti. Pero para eso tenemos que renunciar a muchas cosas. Le voy a explicar, aquí termino, hermano. Se oye fácil decir esto. Se oye fácil decir estar juntamente crucificado con Cristo. Pero déjenme decir, cuando lo experimenta y cuando persevera ahí, usted se va a dar cuenta cuán difícil es. Por eso es que Jesucristo dijo estas palabras, que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Nosotros no fuimos llamados porque somos cobardes.
ni somos llamados porque somos perdedores. Ninguna de las dos. Somos valientes de Jehová y somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Su nombre es Cristo Jesús. Amén, hermano. Pues denle un aplauso a él que merece la gloria. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos.